Digo, a ver. Dice que el meloso dice que el mejor en esta vaina. No te ríes de escuchar esto, que en esta vaina yo le voy a tirar a pila gente que es un artista de la alfa. Braulio, escucha. Digo que tú eres artista de verdad, si hasta el meloso se da ese 40 minutos y después lo voy a tirar al Cherry mismo de verdad. No son artistas nada, te están arreguindando que cualquier chidime te tire otro. De que te vi con un anillo que te dio, que el jefe la jefe, bueno, mentira. El jefe de Puerto Rico, ella era Yankee. Le voy a reguindar, le voy a tirar su fuerte hasta después también va a llevar ahí mismo. Ah, 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 ah. Oye, de verdad. Si el alfa quiere que me tire, me responda. Yo soy como la que estoy ahora mismo tirando música para pegarme. Y ya se pegó cuando tiene 10 años de una vez. Y yo que tengo, voy para 29 para 30, yo estoy luchando. La tú que tienes mía, superamos de este lado. No he terminado. Oye. Ellos quieren fuerza con los, ellos quieren fuerza con los pilares de verdad. Alfa de verdad, de que te guarda primero, sí, y después le guarda a de fuego, y después el Melo, y después el Cherry, y después Kiko, Cayola, Carlito, Mylon, Riley, el Bamala, no estás ready, tú eres mi hora nada más. ¿Sabes? Oye, de verdad me he desacado y me quieren tirar demasiado, sí, dime, Supremo taquillado, dime. Ajá, taquillado tirándole pila al artista de verdad, sí, nada más. Todo el mundo son la gente que yo tengo, no termino, ajá. Ellos quieren fuerza conmigo, Radio Fuego está forzando y les va a salir caro. Ay, digo que esta música que hizo con el Eva fue un disparate, que hay que grabar con artista, él le va a grabar disparate. Sí, oye, bien, no ha terminado de verdad, sí, no ha terminado. Oye, que este capo, de verdad, sí, de verdad, que es lo que conmigo, le digo a esos tigres míos, que es lo que es secreto, químico, Nino, musicólogo, lápiz consciente, Albertico Merced, que es lo que, Karol G, tú lo sabes, que eres mía. Oye, de verdad se juntan. De verdad yo estoy loquito, que es lo que conmigo, de verdad sí. Todo el mundo me está diciendo a mí que en esta vida que tiradera que yo estoy montando, sí, se la estoy montando ahí. Se la estoy montando de verdad y me río cada día más de su artista malo, de verdad, sí, que es un artista. Pero cuando lo ayudan en su tiempo clave, de una vez la vi grabó con el meloso, sí. De que se de una vez se dio cuenta de que bando está el lápiz, de que bando está el lápiz de Wonder de la iPhone, porque te dijo porque tiene esa cadena de verdad, grabaste con lápiz y lo está maltratando meloso de verdad, conmigo tú no sales meloso de verdad, yo estoy llevando el lápiz. ¿Qué es lo que conmigo? Yo soy un chamaquito novato, respóndeme, que si me pego por ti todo el mundo me va a decir, chamaquito, yo tirando yo estoy tirando dos rap. Pides. Oye, Javier, vergüenza te va a dar, ¿verdad? Ajá, vergüenza te va a dar, meloso de verdad, ajá, porque te tiro aquí. Oye, Cherry, de verdad, vengo contigo ahora, de verdad, que yo tuve de uno, yo tengo de relajado, yo tengo de relajado al Cherry, poco, tengo Cherry, de verdad, retírate de tiradera que tú vas a hacer, sí, te uniste al algo por embarle por una cadera, cartarle anillo, de verdad, sí, te firmó foto por el lado, foto, era mío, pero en esta vaina ya no hay de que formación a nadie, es lo que soy yo, Supremo, ya, de este lado, Carlito, Mylon, Riley, y el Bamar, Ambiori, y el Bamar, que lo que es mío, Pipón, que lo que es Pitón, que lo que es Lazy, detectivo, no te ready, sabes.